Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jordi Ubach Manau, soy analista, pentester en ciberseguridad, perito informático forense y profesor universitario en un máster de ciberseguridad. En este taller veremos cómo realizar un forense con algunas herramientas, básicamente un forense más avanzado en Windows. Veremos cómo capturar la estructura MAC de ficheros y archivos, es decir, modificación, acceso y creación, captura de contraseñas de recursos de red, captura de contraseñas desde navegadores, capturar dispositivos USB que se hayan conectado, captura de la configuración del firewall, los posibles registry spawings, veremos lo que son, listado de aplicaciones instaladas y el uso poco avanzado de volatility. Principalmente la captura de las estructuras MAC de ficheros y archivos en Windows, básicamente pues se distribuyen en un fichero donde están todas las modificaciones y donde podemos acceder desde el inicio de cualquiera de esos ficheros. Con estos modificadores que vemos aquí, que veremos a posteriori en la parte práctica, podremos ordenar y podremos extraer una serie de datos que nos permitirán pues ver la última fecha de modificación, hacerlo pues por el último acceso o por la creación, lo que nos dará un timeline de esos ficheros y de lo que posiblemente haya pasado durante el incidente o durante la fuga de datos o durante un acceso no controlado. Por otra parte, veremos herramientas. Existen herramientas para capturar recursos de red, una herramienta como NetPass. Muchísimas de estas herramientas son de Nearsoft. Muy recomendable que visitéis la web de Nearsoft para descargaros estas herramientas. Y básicamente pues esta herramienta nos permitirá encontrar claves y encontrar usuarios y contraseñas que tengan configurada pues la master password de integración de dominio o de cualquier otra credencial. Todas estas herramientas nos permiten guardarlo en CSV, además de que debemos hashearlo si lo tratamos como una prueba, en el caso pues en nuestro caso una prueba pericial. Pues intentaremos capturar contraseñas desde los navegadores. Es un error muy grande el guardar las contraseñas en los navegadores. Gente, por defecto, cuando le sale la pantalla de guardar contraseña, todo el mundo dice generalmente que sí. Y es un mal lugar para guardar esas contraseñas. En modo forense, en modo auditoría, es uno de los lugares donde buscamos para primero mitigar y ver qué ha pasado y segunda, pues concienciar a esas empresas de que no deben guardar sus credenciales en los navegadores. Utilizaremos una herramienta que es Web Browser Passview, que es capaz de acceder a todos los navegadores, Internet Explorer, Firefox, Opera y algunos otros, muchas veces casi innombrables, los cuales nos permite ver si el usuario está guardando credenciales. Por otra parte, captura de dispositivos USB que se hayan conectado. Es importante saber si desde inicios de los tiempos hay qué dispositivos se han conectado a ese ordenador o a ese entorno. En Windows 2003 o en XP existía un fichero que se llamaba setuppapi.log, pero en posteriores versiones está en la carpeta info. Esta herramienta, el USB History, básicamente pues tira de estos logs o tiran del registro principalmente de Windows. Después veremos cómo capturar la configuración del firewall. Veremos dónde están las reglas y veremos qué es lo que ha pasado. Principalmente porque en un caso de un ransomware o en un caso de una intrusión en un sistema, seguramente o se habrá deshabilitado el firewall o se habrán cambiado algunas de las reglas. Es
decir, se habrán habilitado o deshabilitado algunas reglas. Principalmente nos miraremos la parte final, es decir, la parte última del firewall antes del incidente. Allí veremos qué es lo que ha pasado. Veremos, lo encontraremos en esta localización, simplemente lo extraeremos y lo revisaremos. Después, una parte también interesante son los registry spawings. Los registry spawings están ubicados en una ruta del registro de Windows y es un registro que nos permite que cuando nosotros tenemos un fichero, un .doc, un .xls, un .txt, lanza la aplicación predeterminada. Es decir, cuando yo hago doble clic en un documento txt, por defecto me abre el Notepad, el bloc de notas. Esto está aquí en los registry spawings. Registry spawing se usa muchísimo para lanzar una aplicación después. Es decir, nos pueden modificar el registro. Cuando nosotros lanzamos un fichero txt, pues de forma por debajo, pues se puede estar lanzando PowerShell o se puede estar lanzando otra aplicación sin que nos demos cuenta. ¿Vale? Debemos revisar los registry spawings del registro de Windows. Veremos el listado de aplicaciones instaladas, ¿vale? También en una parte del registro. Veremos cómo se usa Volatility, cómo partiendo de un volcado de memoria vamos a usar Volatility para sacar ciertos parámetros de ese volcado de memoria. No deja de ser una fotografía de un momento determinado que se puede echar atrás hacia el tiempo, pues dependiendo de la cantidad de RAM que tenga el sistema. Tiene mucha más RAM, podremos tirar algo más atrás hacia el tiempo. Volatility es una herramienta muy potente y quedaría para un par o 3 de horas de explicación de cómo funciona al completo. ¿Vale? Veremos diferentes ejemplos, utilizando las Hive Lists, el PS3, el HiveScan, veremos diferentes órdenes. ¿Vale? Tiene muchísimas órdenes Volatility. Y finalmente veremos una herramienta de botón gordo, una herramienta que hace todo esto, ¿vale? Pero en botón gordo, es decir, lanza un montón de subherramientas, extrae un montón de información, pero debemos utilizarla muchas veces para hacer la primera extracción de información para ver qué ha pasado, pero a posteriori debemos ir a herramientas más pequeñas para ir dirimiendo, primero falsos positivos y segunda, que esta herramienta pues también puede ser que algunos pasos se los salte directamente. Por tanto, es una herramienta muy útil para el primer lanzamiento y saber qué ha pasado en el sistema, pero a posteriori vamos a utilizar otras herramientas. Bueno, pues vamos a la parte práctica. Hemos visto toda la parte teórica de lo que vamos a realizar. Y vamos primero a capturar la estructura MAC, es decir, la modificación, acceso y creación de los ficheros. Esto lo vamos a realizar con una serie de instrucciones básicas, ¿vale? Que son el dir, ¿vale? El t, w, /s, /s, /o, d, donde el t es el tipo, en este caso escritura, ¿vale? El tipo sería, en este caso w, que es la fecha de modificación, la o, ordenado por fecha y hora, ¿vale? Y el a y el s, pues las paginaciones y los subdirectorios. A partir de aquí nos mostrará un árbol de directorios por fecha de modificación. Ahora vemos pues que es bastante rápido y nos da pues los ficheros por fecha de modificación. Esto pues deberíamos guardar esta salida, pues la deberíamos guardar a un fichero de texto para después contrastar. Tenemos la otra parte que podemos revisar por fecha de último acceso. En este caso sería sería la A,
y también ordenado por fecha. ¿Vale? Sería el último acceso de esos ficheros. También vemos que el sistema pues, nos da, ¿vale?, el último acceso. Eso pues lo podríamos hacer desde aquí. Vamos a hacerlo de forma global. Vamos a abrir siempre, es intentar abrir la consola y las herramientas como administradores a fin de poder acceder a muchos más recursos del sistema. ¿Vale? Como hemos dicho, el inicial, ¿vale? Y aquí sí que nos da todos los ficheros del sistema. Son muchísimos, evidentemente la información que se extrae cuando uno hace un análisis forense es muchísima, es cuantiosa, son incluso megas o gigas de información para revisar. Después sí que debemos coger toda esta información, pasarla por alguna herramienta, si conocemos lenguajes como Python o conocemos lenguajes como C o algún incluso lenguaje web, pues a partir de aquí crearnos una pequeña herramienta para ordenar toda esta información. ¿Vale? Esto sería, pues, en este caso, pues bueno, vemos que sería ordenado en este caso, ordenado por fecha de modificación, solo cambiando el tipo, ¿vale?, podríamos modificar y sería la fecha del último acceso, es decir, estos serían los últimos accesos del fichero. ¿Vale? Vemos pues cómo nos va ordenando por fechas y podríamos ordenarlo, ¿vale?, por fecha de creación. En todo caso, pues aquí simplemente por fecha de creación y nos daría los primeros ficheros creados en el sistema. ¿Vale? Es decir, vemos los primeros ficheros. ¿Qué haríamos con todo esto? Pues simplemente cuando encontráramos los ficheros alterados, los ficheros modificados en fecha y hora del incidente lo cual estamos haciendo el forense, iríamos y buscaríamos dentro de este amalgama de información, buscaríamos esos ficheros o esas DLLs o la información que necesitemos a ver qué es lo que ha estado pasando en este sistema. ¿Vale? Por tanto, es información siempre, repito, debemos enviarlo pues podríamos aquí, un segundo, que es aquí, pues esto ¿cómo lo haríamos? Pues básicamente lanzaríamos la instrucción y lo enviaríamos a un fichero de una carpeta evidencias, pues que se llamara como nosotros queramos, ¿no? Árbol por fecha y modificación, árbol por fecha y último acceso, árbol por fecha y creación. ¿Vale? A partir de aquí nos iríamos guardando esos documentos. Bien, por otra parte, vamos a buscar lo que hemos dicho del web browser PassView. ¿Vale? La abrimos, extraemos todo y vamos a buscar lo que son lo que tengamos guardado, si hay algunas contraseñas guardadas en los navegadores. ¿Vale? Desde aquí la importancia de que no se guarden contraseñas. ¿Vale? La herramienta accede a los diferentes navegadores. Bien, y vemos aquí, podemos ver las opciones avanzadas de los diferentes navegadores que podemos buscar. Internet Explorer, Mozilla, Yandex, Google Chrome, Opera, Safari o SeaMonkey. ¿Vale? Podemos buscar diferentes passwords. ¿Qué nos ha encontrado aquí? Pues nos ha encontrado que este usuario accedió a Amazon con un usuario y una contraseña y nos dice que el password es robusto y que el password está encriptado en este caso. ¿Vale? En Facebook nos dice pues que usuario prueba, password open webinars, ¿vale? El password es duro, pero en este caso vemos que es completamente en plano. Amazon es cifrado, ¿vale? Pero Facebook vemos que captura
los passwords en plano. Por tanto, aquí podríamos ver aplicaciones bancarias, podríamos ver un montón de cosas de los cuales podríamos extraer información. ¿Vale? Aquí nos da pues la misma información que cuando clicamos. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos seleccionarlos, ¿vale? Y guardar los elementos seleccionados pues como passwords para el posterior análisis, ¿vale? Podemos guardarlo incluso en formato KeePass, que es un gestor de contraseñas, ¿vale? En CSV, en el formato que queramos, guardaríamos y nos quedaría guardado. Como hemos dicho, siempre tenemos herramientas de Nearsoft interesantes y es importante que le deis un vistazo a la web porque siempre van desarrollando herramientas. Son herramientas, muchas de ellas vienen de la NSA americana y han estado directamente liberadas. Vale, vamos a ver qué dispositivos tenemos, como hemos dicho, en el USB. Tenemos una pequeña herramienta también, se llama USB History. ¿Vale? Tenemos el ejecutable, ¿vale? Extraemos y tenemos aquí la herramienta para ejecutar. Bien, es una herramienta que vemos que se ejecuta en modo administrador. Bien, pues vamos aquí, copiaremos y nos iremos aquí, borraremos todo esto, CLS, pegamos el herramientas 34, vale. Nos falta el CD delante para posicionarnos. Hay muchas de estas herramientas de Nearsoft que son en línea de comandos que no tienen entorno gráfico. ¿Vale? Tenemos aquí la herramienta pues USB History, usbhistory.exe, ¿vale? Y que nos dice, aquí no nos da nada, es una máquina virtual, pero si hubiéramos conectado dispositivos USB desde el inicio, nos mostraría el fabricante, nos mostraría la MAC, nos mostraría el identificador y la fecha en que se fueron pinchando los diferentes dispositivos en el sistema. Vale, vamos a ver la otra pequeña herramienta que es el tema del firewall. Vamos a ver para la recolección del firewall, firewall.log. Vale, no, esta herramienta aquí aquí sí que debemos ir directamente al registro del firewall. Segundo, busco la diapositiva anterior donde nos decía que podíamos ir al firewall. Segundito, buscamos aquí un install, clase root, aquí, venga, está aquí, vale, esta es la ruta, abriremos un bloc de notas, vale, aquí es donde tenemos las reglas del firewall. Por tanto, debemos ir al registro, aquí sí que vamos a ir al registro, al regedit, ¿vale? Lo abrimos como administradores, ¿vale? Y sí que nos vamos a colocar en la ruta, en el local machine, en system, en este caso nos vamos a colocar en system, en current control set, en services, nos colocaremos en shared access, parámetros, ¿vale? El firewall policy y tenemos el firewall rules, ¿vale? Estas son las diferentes reglas del firewall. Podemos exportar
estas firewall rules, ¿vale? Las podemos exportar al escritorio como reglas de firewall. Las podemos guardar y en principio tenemos las reglas del firewall. Importante, no darle doble clic en el fichero porque nos cargaría estas reglas directamente en el registro. Podemos abrirlas con principalmente pues otro programa que no puede ser nada más que un Notepad, ¿vale? ¿Qué buscaríamos aquí? Buscaríamos las últimas. Es decir, en caso de incidente iríamos a buscar los últimos eventos y lo que ha pasado en el último momento, ¿vale? Vemos aquí pues que una regla entrante para que Google Chrome permita tráfico MDNS. Aquí tenemos la regla de framework, ¿vale? Revisaríamos en el momento del incidente, buscaríamos qué ha pasado en ese momento, en ese lugar, en este fichero, ¿vale? Es decir, deberíamos buscar qué ha sucedido en todo momento en este fichero, ¿vale? Vámonos a la parte del registry spawings. Tenemos el registro, otra vez, debemos entrar en el registro y esta vez nos iremos en el classes root y aquí sí que debemos buscar esos registry spawings, ¿vale? Directamente debemos buscar directamente por extensiones, lo que nos interese, ¿vale? Vemos en el caso de los ficheros de texto, ¿vale? Vemos el fichero de texto y si ampliamos un poco, ¿vale? Vemos que los ficheros de texto directamente los llama system root y lanza el notepad.exe. Vamos a revisar, por ejemplo, un fichero .doc, es decir, que nos abre en caso de que tuviera aquí posiblemente no tendrá el .doc al no tener seguramente un Office instalado, ¿vale? ¿vale? docxfile, ¿vale? Vemos que nos lo abre el wordpad.exe y podríamos buscar pues un .dat, en este caso pues que es lo que nos abre o una base de datos, fichero, ¿vale? Es decir, vemos o un JPG, en todo caso pues podemos buscar un JPG, ¿vale? Un JPG file, ¿vale? Que es lo que nos podría abrir el JPG o el GIF, pues GIF file, ¿vale? Pues nos lo abre. ¿Qué pasa con los registry spawings? Que debemos revisar todos estos registros para encontrar posibles modificaciones. Tenemos atacantes que nos modifican esos registry spawings, ¿vale? Para que cuando lancemos el Notepad o lancemos otra herramienta se lance, pues por ejemplo, la consola de PowerShell detrás, ¿no? Vamos a revisar ahora las aplicaciones instaladas. Las aplicaciones instaladas las tenemos en Check-in Local Machine, las tenemos en Software, las tenemos en Microsoft, en Windows, tenemos en Windows, aquí no, tenemos directamente en Windows, en Current Version y en Uninstall. Aquí, ¿vale? Encontraremos todas las aplicaciones instaladas, ¿vale? Debemos revisar qué tipo de aplicaciones y si son todas legítimas o no son legítimas, ¿vale? Por tanto, parte importante también de la revisión. Y finalmente iremos a la parte de la captura de la memoria volátil. Es decir, una vez iniciamos, vamos a hacer una captura de memoria
En este caso, pues tenemos una herramienta que se llama Dumpit. Está aquí, ¿vale? Es esta herramienta de aquí. La ejecutamos como administrador. Aquí tenemos un volcado. Vamos a ejecutarla como administrador. Es una herramienta muy simple, como puede ser FTK Imager o cualquier otra. Y nos lanza y nos empieza a procesar. Es decir, nos empieza a procesar, nos va a generar un volcado de memoria del mismo tamaño que puede tener la memoria normal. Es decir, en mi caso es una máquina virtual, tiene 2 gigas, pues a partir de aquí nos generará un fichero de 2 gigas. ¿Vale? Nos dice que está hecho, es decir, nos ha creado el volcado. Le cambiaremos el nombre para darle pues un volcado del día 30, del día 31, por ejemplo. ¿Vale? La cambiaremos de lugar. Pondremos aquí en la misma carpeta de herramientas para poder trabajar directamente con la consola. Todo esto lo trabajaríamos con un equipo externo, es decir, nunca trabajaríamos con el mismo equipo infectado. Es decir, extraeríamos la información y a partir de aquí se acabó. ¿Vale? Aquí y tenemos la herramienta Volatility, que es la herramienta que nos permitirá hacer una serie de tareas. ¿Vale? Nos colocaremos en el directorio, estamos aquí, y aquí debemos tener Volatility. Bien, pues la primera tarea es buscar, debemos buscar qué profile contiene ese volcado de memoria, es decir, a qué se refiere, y eso funcionará en base al kernel que tenga instalado la máquina víctima. Por tanto, vamos a darle a Volatility, Mesh Info, esta será la primera instrucción que entramos, un -F y la imagen RAW que tenemos por aquí, que es el volcado, sería volcado, a ver, tenemos el volcado, ¿dónde lo tenemos? Este volcado, sí, el volcado está aquí, el volcado, vamos a ver, un segundo, herramientas, a ver si el volcado está. El volcado aquí parece que no está. El volcado parece que no está aquí. Vamos a crear una carpeta dentro de herramientas que se llame evidencias. Y así trabajaremos desde aquí, evidencias, donde colocaremos el volcado de memoria y donde colocaremos Volatility para trabajar con más soltura. Herramientas y tenemos evidencias. Vale. Nos colocaremos dice que no encuentra el path. Vamos a copiar. Vale, ahora sí, estamos dentro. Vale, bien. Tenemos el volcado. Bien, esperemos que acabe. Y lanzaremos la herramienta. Es Volatility. Pasaremos el volcado. Volatility.exe. Image info. Volcado.raw. Y aquí nos hemos dejado
detrás del image info, el modificador "-f", que es que decimos el fichero. ¿Vale? Cuando termine, lanzaremos el volcado. Una vez nos haya proporcionado el perfil, a partir del perfil que nos sugiera, a partir de aquí trabajaremos el resto de funciones. Mientras tanto, va terminando esto, lanzaremos una herramienta que tenemos aquí, que es para el final, que os quiero mostrar. Es una herramienta que hace buena parte de todo lo que hemos realizado de forma unitaria, nos lo hace de forma automatizada. ¿Vale? Es una herramienta a tener en cuenta de los amigos de DragonJar. Encontraréis seguramente una versión más actualizada, porque realizan alguna versión nueva. Vale, pues tenemos, en principio el volcado está realizado, pues vamos a trabajar con esto de aquí, ¿vale? Con Volatility, que nos empiece a lanzar el perfil, y a partir de aquí pues veremos cómo trabaja. Bien, pues Volatility ha terminado y nos sugiere estos dos perfiles de aquí: Windows 7 Service Pack 0 86, Windows 7 Service Pack 1 86. En principio cogeremos este de aquí porque es el que se acerca más al sistema. Aunque cogiéramos el otro, seguramente también funcionaría. Bien, pues en este momento tenemos ya el perfil sugerido y por tanto ya podemos ir a buscar diferentes evidencias desde el volcado de la RAM. Si le damos al profile, y en este caso vamos al profile, esto es volatility menos el profile que nos sugiere, y le damos este de aquí, el Windows, copiamos este de aquí, ¿vale? Junto con el profile. Vamos a ver los procesos, pslist, modificador "-f", y el volcado que hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Ejecutamos la instrucción. A partir de aquí, Volatility pues empezará a trabajar, a buscar dentro de ese volcado, de ese row, partiendo del perfil sugerido, y nos mostrará el pslist, lista de procesos o servicios del sistema. ¿Vale? Vemos que va trabajando, y es una forma pues de extraer los procesos del sistema. ¿Vale? Vemos ya que va arrojando pues diferentes procesos, ¿vale? Con su PID, ¿vale? Con su número de proceso directamente, ¿vale? Por tanto, tenemos los procesos. Podríamos extraer pues directamente, ya simplemente ahora modificando scan, pues scan, ¿vale? Lo mismo, ya directamente solo modificando alguno de los parámetros, porque el resto ya son exactamente iguales. Podemos ya pues jugar con ese volcado de memoria e ir extrayendo, e ir revisando lo que ha pasado pues a lo largo de ese timeline, ¿no? Es decir, podríamos ir revisando todo lo que ha pasado. Nos irá extrayendo cierta información, ¿vale? Va un poco lento porque estoy lanzando ya otra herramienta por detrás, que será para revisar al final, y aquí pues nos traería pues el proceso. En caso de error, directamente pues nos diría no encuentro nada, o hay un error en la instrucción, ¿vale? Aquí en principio no nos encuentra nada, pues nos iríamos al apartado de las DLLs. Es decir, simplemente vamos a listar las DLLs. DLL list. Encontraréis en internet los parámetros de volatility. Hay más de 100 modificadores para poder interactuar con la memoria, ¿vale? Vemos
las DLLs utilizadas en cada proceso, ¿vale? Las DLLs que están utilizando. Vale, vamos a cancelar. Vale, cancelamos y vemos que este proceso de aquí, por ejemplo, en el proceso de svchost.exe, en el PID, el identificador de proceso 1268, pues estaba, en este momento que hemos realizado el volcado de memoria, estaba utilizando todas estas DLLs. Podríamos hacer el volcado de las DLLs para posteriormente subirlas a VirusTotal o a cualquier apartado. Es decir, podemos hacer un volcado, pues en este caso podríamos hacer un volcado, un segundito, podemos hacer un volcado de DLL dump. En este caso podemos hacer el volcado del DLL dump. El destino, podríamos ponerle un destino, un directorio de destino y un proceso. Es decir, aquí sí que le podríamos poner el modificador del proceso, en este caso, -p a 1364, que sería este de aquí, y nos realizaría un volcado de todas las DLLs. ¿Vale? El P, en un segundo, tenemos el P, DLL, DLL list, DLL dump, vale, sí, -p, el DLL dump, vale, esto está aquí, vale, aquí sería un DLL list, DLL list, -p y el 1364. Y nos realizaría el volcado de todas las DLLs que está utilizando el proceso. Nosotros podríamos hacer un DLL dump, volcarlas, subirlas a VirusTotal y analizar si tenemos alguna que sea maliciosa o no. No obstante, no se suben las DLLs, sino que intentamos subir siempre la firma. Es decir, es más sencillo subir la firma. Y evidentemente cuando son tantas, pues vamos a utilizar lo que es la API de VirusTotal. Vale, vamos a ver los servicios. Podemos ver los servicios en funcionamiento, qué servicios están corriendo en ese momento, mediante pues el modificador que es svcscan. Vamos a ver los diferentes servicios que corren bajo el sistema en el momento de realizar ese volcado. Vamos a ver si mientras esto va realizando, bien, esto ha terminado. Perfecto, vale, cancelaremos. Vale, vemos los diferentes servicios. El offset, donde deberíamos buscar cuando revisemos la memoria en plano, ¿vale? Y el nombre de los servicios. Aquí tenemos esto y aquí tenemos una pequeña herramienta que a través de ese offset podríamos realizar la búsqueda. ¿Vale? Nos colocamos, es una herramienta que se llama Disk Investigator, sirve para mirar cualquier cosa de estas. Nos colocamos en la C, en herramientas, y eso teníamos una carpeta que se debía llamar evidencias, y tenemos el volcado. ¿Vale? En este momento tenemos aquí todo el volcado en plano o en hexadecimal, como queramos, y a través del offset iríamos a buscar si hubiera un proceso malicioso o que detectáramos como intrusivo, iríamos a buscar dentro del offset qué estaba pasando en ese momento.
Bien, y para finalizar, tal como hemos comentado, tenemos una herramienta, ¿vale?, totalmente automatizada, la cual pues nos permitirá realizar la búsqueda. En este caso, vamos a ver, una herramienta, aquí está en la carpeta de WAF, en evidencias, y tenemos este de aquí, que es información, actividad del equipo, no, es información base del sistema, y nos genera una búsqueda total de la integridad de la máquina, de los datos totales de la máquina. ¿Vale? Si nos abre el navegador, veremos, es un fichero que puede ocupar, y si nos abre directamente, pues veremos los datos que nos da del sistema. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos la extracción de toda la información de un sistema Windows mediante la herramienta de WAF. ¿Vale? Tenemos programas instalados, tenemos temas de seguridad, ciertas herramientas, tenemos valores de los registros de seguridad, grupos, administradores. Aquí podríamos ver si en algún sitio nos han incrustado algún usuario, es decir, tenemos el usuario administrador, el usuario invitado, el usuario del sistema, y aquí pues si tuviéramos algún usuario más, pues podríamos ver si está insertado. Tenemos tareas programadas, revisaríamos las tareas programadas, ¿vale?, para ver si se vienen a lo que nosotros estamos esperando. Tenemos puertos abiertos, tablas de rutas, dispositivos de hardware, tenemos adaptadores, tenemos impresoras, si hay versión de la BIOS, muy importante, es decir, ver la versión de la BIOS y qué fecha tenemos para que no nos hayan modificado esa BIOS. Tenemos puertos de comunicación, tenemos programas en el menú de inicio en Startup Programs, ¿vale? Pues vemos los programas que se lanzan de inicio en el sistema. Todo esto nos da una cierta información de cómo puede llegar a estar el sistema. Ya os digo, es una herramienta muy interesante, es una herramienta muy potente, pero que debemos utilizarla complementariamente con otras herramientas. Evidentemente, como siempre, en temas forenses, siempre debemos utilizar un par de herramientas para contrastar la información y sobre todo para validar esa información y obviar los falsos positivos. Programas que estaban corriendo, ¿vale?, programas que están corriendo en el sistema, ¿vale?, es decir, tenemos software, tenemos los usuarios que han hecho login y cuándo han hecho login en el sistema. En definitiva, es una herramienta muy potente, pero que debemos coger un poquito con pinzas y con cautela para usar indistintamente con otras que hemos visto más pequeñas. Esta herramienta de DragonJar está creada y utiliza muchísimas herramientas de las que hemos visto de Nearsoft de forma agrupada. Evidentemente, si alguna de ellas no saca la información o simplemente tiene un error, aquí no nos lo va a mostrar. Por tanto, es una muy buena herramienta, pero que debemos utilizar junta con otras herramientas que encontremos en el mercado, sean open source o sean de pago. Esto es todo. Cualquier duda, consulta, aclaración, podéis escribirlo en la parte del foro.